Honor contar con la presencia de todos ustedes. Les damos una cordial bienvenida. Estamos muy contentos de reunirnos el día de hoy para llevar a cabo el workshop sobre la segunda convocatoria de propuestas innovadoras dirigido a Perú, Colombia y Ecuador. La Unión Europea ha venido trabajando en iniciativas de cooperación con América Latina y en nuestro país. A través del programa Alinvest Verde se evidencia el compromiso de la Unión Europea con la creación del empleo, la sostenibilidad en aras de afrontar desafíos globales. Como se recuerda, el programa lanzó su segunda convocatoria para proyectos innovadores en el pasado 23 de mayo y la sesión del día de hoy busca otorgar más detalles que faciliten el proceso de postulación. Les recordamos también que pueden hacer sus preguntas a través del chat desde el inicio de la ponencia. Nosotros recopilaremos las preguntas que se responderán al finalizar la sesión. Agradecemos mucho su participación, así como a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Cedo la palabra a la señora Mónica Chávez, gerente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, quien inaugurará la sesión el día de hoy. Muchas gracias, Hilary. Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo quiero extender un especial saludo a los representantes de la Comisión Europea que nos acompañan en esta reunión virtual, a los representantes de SECUA y a todo el equipo que ha organizado esta reunión para poder explicar un poquito más acerca de la segunda convocatoria, y a todas las empresas, personas, participantes que se nos han unido esta mañana. Yo la verdad quisiera hacer rápidamente un breve recuento de los programas de Alinvest anteriores que como Cámara de Comercio de Lima hemos manejado a lo largo de su historia. El programa Alinvest es un programa emblema para la Unión Europea, busca el aumento de la competitividad y de la productividad de las MIPES, y de hecho a lo largo del camino de las diferentes ediciones ha hecho mucho trabajo relacionado a eso, generando un gran impacto. Pero no solamente eso, sino que también ha sido un actor importante para el reforzamiento de las capacidades de las instituciones como la nuestra, como las que están participando en estas convocatorias, como las demás cámaras descentralizadas y otras asociaciones, eh, cuya mejor gestión finalmente ha redundado en un mejor trabajo hacia las MIPES. Haciendo, como les dije, una pasada rápida del Alinvest desde sus inicios, pues el Alinvest comienza con el Alinvest 1, que nace en 1994, hace 28 años, imagínense. Y la verdad que si es un programa que ha tenido y tiene vigencia a lo largo de todos estos años, es simplemente porque se refleja su solidez, su efectividad, pues se ha sabido mantener en el tiempo con resultados que definitivamente han beneficiado a miles de pymes en América Latina y Europa. Podríamos decir del Alinvest 1 y 2, que van del 1994 al 2002, que tuvieron siempre la búsqueda del aumento de la competitividad y de la productividad de las MIPES, pero sobre todo buscaron promover el comercio bilateral entre Europa y América Latina. Luego viene el Alinvest 3, que va del 2003 al 2007, y que incorpora además fondos concursables. Ahí se podían presentar grupos que podían presentar proyectos, cuyas ideas o propuestas salían por lo general de unas actividades que también se organizaban en el marco de la cooperación europea, muy importantes, llamadas los Connects. Ahí habían diferentes afluencias de instituciones, gremios, cámaras, incluso institutos de investigación, que realmente, de diferentes ciudades y de diferentes países, que realmente permitían tener una riqueza de conocimiento, de ideas, de innovación que ha permitido a los participantes hacer un buen benchmarking y presentar proyectos interesantes, y también obviamente actualizar la información de, de, de vanguardia para sus proyectos. De ahí surge el Alinvest 4 en 2009, y surge con la idea de formar estos consorcios que son los que nosotros ya conocemos, y bueno, en algún momento nos lo comentó nuestro gerente general, pero ahí de alguna manera la Cámara de Comercio de Lima tomó el liderazgo con los señores de CAINCO, y después armaron todo el consorcio una vez que ya tenían prácticamente todo propuesto.
y bueno, fue el proyecto, digamos, fue la propuesta ganadora elegida. Y en realidad a raíz de estos encuentros de trabajo no solamente se pudo formar un grupo interesante para desarrollar y ejecutar el Alimbes 4, sino que además se pudo hacer una gran amistad institucional, que es algo en lo que en lo que los Alimbest en general han favorecido muchísimo a través de sus programas en el tiempo. Promover estas reuniones y compañerismo entre los socios miembros de los consorcios e instituciones participantes ha sido algo que ha sumado mucho valor a nivel institucional también. El Alimbest tuvo algo diferente y muy bueno, que fue la incorporación de los núcleos, y fue una edición del programa muy buena porque se lograron lograr más allá de los objetivos y de los indicadores propuestos. Con esto lo que quiero decir es que los programas Alimbest desde sus orígenes han logrado impactos muy positivos y destacables, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel institucional, permitiendo al menos a la CCL, y creo que es la opinión de todos los que hemos participado de estos programas del Fondo de Cooperación Internacional de la Comisión Europea, sino que me permito ponernos como ejemplo, nos han permitido pasar de aprendices y con las capacidades adquiridas hemos incluso podido pasar a ser luego expositores y puntos de referencia para otras cámaras en la región, de lo que ya habíamos logrado implementar gracias a estos programas, e incluso hemos podido finalmente ganar en el año 2021 el concurso mundial de cámaras en la categoría de mejor proyecto digital, con un proyecto que presentamos con 46 plataformas digitales para brindar nuestros servicios de manera virtual a las MIPES. Finalmente ellos son los beneficiados con estas iniciativas y con estas acciones. Ahí yo lo que quiero es destacar la importancia del apoyo de estos programas a nivel institucional, a nivel empresarial. Nosotros somos honestos en decir que estos programas como el Alimbest y los demás programas promovidos por la Unión Europea nos han permitido mejorar, desarrollar muchas capacidades internas del personal, del equipo, implementar mejoras de procesos, tecnologías, entre otros. El benchmarking que se hacen en estas visitas, reuniones, intercambios, misiones tecnológicas, perdón, promovidos por estos programas son sumamente importantes para poder lograr avances y desarrollos importantes. Luego viene el Alimbest 5, que hace mucho énfasis en las capacitaciones, en las pasantías, mucho apoyo a nivel institucional, pero también mucho apoyo a las pymes en cuanto a promoción comercial para poder insertarse mejor en el mercado europeo. Tuvo también muy buenos resultados, tuvo también muy buena ejecución, y finalmente estamos en el Alimbest 6, que es el Alimbest verde. Digo 6 porque digamos que es el número que toca de edición, pero en realidad es el Alimbest verde, que hace mucho énfasis en los temas que realmente son de suma importancia ahora a nivel global, porque ya no debería ser solamente la preocupación de la Unión Europea, sino que es algo que nosotros deberíamos adoptar como nuestro, es una preocupación de todos. Tenemos que realmente comenzar a tomar acción a nivel de sostenibilidad, de economía circular, tomar compromiso y responsabilidad. Lo estamos llevando con el liderazgo de SECUA, y bueno, y es un programa cuya ejecución, tanto de los miembros del consorcio como de los proyectos de partenariado que han sido resultado de la primera convocatoria, ya están dando sus frutos. Están comenzando a tener sus primeros impactos positivos en sus entornos cercanos, y eso es bueno mencionar. Finalmente, y ya para terminar, quiero decir que nuestro apoyo como Cámara de Comercio de Lima en esta edición de Alimbest Verde no solamente será cumplir las metas y objetivos e indicadores del programa, sino también ver de hacer algo más en el país con respecto a las regulaciones y las normas que permitan que todos estos objetivos de este Alimbest Verde puedan desarrollarse de manera fluida. Tenemos llegada con instancias de diferentes instituciones y del Estado que nos permiten tener y ratificar nuestro compromiso con el programa. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Mónica. Ahora le damos la bienvenida a Robert Steinlechner, jefe de la cooperación de la Unión Europea en el Perú. Muchísimas gracias, Hilary.
Muy buenos días con todos, con todas. Un saludo especial a todos ustedes, pero en particular a Mónica Chávez, de la Cámara de Comercio de Lima, un socio de larga data de la Unión Europea, a todo nuestro equipo organizador y motivador del programa Alinvest Verde. Yo creo que ahí con Irene, en primer lugar, que nos ha apoyado en todo este tiempo ya. Por supuesto, también un saludo a todos los asistentes de los diferentes países de la región que se han conectado. Ya saben que la Unión Europea se ha propuesto como su prioridad grande en estos tiempos de asegurar la implementación del Pacto Verde Europeo, de promover esta transición hacia un diferente modelo de desarrollo económico, de crecimiento de la sociedad en sí mismo, cambiando profundamente la manera como producimos, cómo consumimos, y poner el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, la preservación del ambiente, la preservación de la biodiversidad en primer lugar. Siempre de manera inclusiva, económicamente inclusiva para todos los que están aquí en nuestros países, todas las poblaciones. Bueno, todo este trabajo del Pacto Verde trasciende la frontera. Todos estos desafíos de cambio climático, del medio ambiente, son globales. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un trabajo multilateral en los diferentes foros internacionales que existen, iniciativas especiales para tratar bien el uso de los plásticos, también cómo promover la economía circular en el mundo, en todos estos foros, cómo poner un comercio también más sostenible y más respetuoso del ambiente. Entonces, ya lo menciono, aparte del trabajo multilateral, está el comercio donde la Unión Europea se compromete a buscar la compra de productos sostenibles, preparados, producidos de manera más en entorno con el ambiente y con la inclusión social, con la justicia social. Estamos ahí entonces apoyándolo, todos estos temas con un programa amplio de cooperación. Tenemos un programa amplio ya de apoyo al sector privado, como Mónica ya lo ha descrito muy bien, las diferentes fases de nuestro programa Alinvest, que es un programa emblemático, y verdad que ya les puedo decir que ahora estamos en la sexta fase con el Alinvest Verde, pero ya estamos preparando la séptima, ¿no? Entonces, esto es un eje de trabajo que siempre nos va a acompañar. El sector privado, el trabajo con el sector privado es fundamental para nosotros, por su rol transformador de la economía y implementador de toda la economía, de hecho, que tiene. Aparte de trabajo multilateral, comercio, cooperación, también tenemos ahora la prioridad de fomentar las inversiones sostenibles. Yo creo que estamos muy claros, sin inversiones no va a funcionar. ¿Cómo miramos? Miramos, por un lado, promover las inversiones públicas en infraestructura que habilite la acción económica de los países, de todos los socios que están ahí, de los actores. Entonces, estamos con la estrategia de Global Gateway, que visa promover la inversión en infraestructuras sostenibles, inclusivas, transparentes, basados en los valores comunes que compartimos entre América Latina y la Unión Europea. En esta protección, este respeto a la fase privada, a la posición privada de las personas, poniendo a la gente en el centro. Tenemos entonces instrumentos de créditos, instrumentos de garantías financieras que estamos promoviendo, infraestructuras en las diferentes áreas importantes para la acción económica del sector privado, sean energía, transportes, digitales y otros. Y al final, volviendo al sector privado, que también por supuesto queremos apoyar en el futuro con diversos instrumentos, no solo de asistencia técnica, de convocatorias ahí, de problemas, pero también con inversiones, con garantías financieras que les permita hacer sus inversiones de manera más segura y más dirigida a esta sostenibilidad. El sector privado es clave para el logro de la sostenibilidad ambiental. Nos acercamos cada vez más al sector privado
Proponemos cada vez más programas como este Alinvest. Promovemos cada vez más, buscamos cada vez más la alianza con el sector privado para actuar conjuntamente, para asegurar empleo y esta transición verde. Llegar a una economía baja en emisiones, que use eficientemente los recursos y que sea más circular. Por supuesto, en Europa, en la región, en el mundo. Así, para hacer esto necesitamos un sector privado activo. Un sector privado que no tema abordar estas nuevas tendencias. Un sector privado que sea activo, que proponga propuestas innovadoras. Eso también en esta convocatoria, por favor, sean innovadores, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que pensar muy bien qué proponemos, dónde queremos dirigirnos. Pero hay que apostar en el futuro, eso es muy claro. Y también quiero invitarles a todos los socios que están ahí, existentes y potenciales en esta convocatoria, que actuemos de manera complementaria, ¿no? Desde la Unión Europea tenemos muchas iniciativas. Aquí en el Perú, que lo conozco bien, tenemos muchas iniciativas en curso. Trabajamos en regiones, trabajamos en cadenas de valor, trabajamos con la Cámara de Comercio de Lima, trabajamos con la Sociedad Nacional de Industria. Fomentamos los foros de economía circular, promovemos una plataforma de economía circular. Y ojalá también en un par de meses empezamos a hacer más eventos de B2B, también, justamente juntando estas empresas con voluntades de avanzar en la economía circular. Peruanas, colombianas, ecuatorianas, de otras regiones y europeas. Entonces, mi llamado es ahí, intégrense por favor en nuestras líneas de trabajo, en nuestras iniciativas, seamos complementarios, no paren de buscar ahí con la convocatoria a ver qué proyectos se puede hacer. Júntense a toda esta gran familia de iniciativas que ya tenemos, la Unión Europea, y ahí incluyo a nuestros Estados miembros, ¿no? Y por supuesto a todos los colegas de Alemania, de España, de Francia, de Italia, de todos los demás países que estamos. Hagamos algo sustancial, transformativo juntos. Muchísimas gracias y mucho éxito en la convocatoria. Muchas gracias, señor Robert. Siguiendo con la agenda del día de hoy, quisiera presentar ahora a Irene Haddad, Team Leader del componente 1 del programa Alinvest Verde. Adelante, Irene. Muchas gracias, Hilary, y muchas gracias a Mónica de la Cámara de Comercio de Lima y a Robert de la Delegación de la Unión Europea en el Perú por esta introducción. Buenos días Perú, Ecuador, Colombia y al resto de América Latina, y también, bueno, buenas tardes a todos aquellos que nos estén escuchando desde Europa. Muchas gracias por estar aquí presentes y muchas gracias por su interés en esta convocatoria de propuestas. Como saben, la hemos lanzado el 23 de mayo, pero estamos desarrollando esta serie de workshops, de talleres prácticos para dar a conocer los detalles de la convocatoria y para que sea más fácil para ustedes entender algunos aspectos técnicos y prácticos a la hora de postular. Primero voy a hacer una introducción en términos generales del programa y luego pasaremos a ver los aspectos técnicos. No voy a contarles sobre la historia del programa porque Mónica lo ha hecho súper bien y con mucho detalle, así que más que nada me voy a concentrar en los otros aspectos. Aunque hoy nosotros representamos al componente 1 del programa Alinvest Verde, existen otros dos componentes. El componente 2 se ocupa de trabajar con las instituciones públicas de la región en la promoción de las políticas públicas para la implementación efectiva de los estándares ambientales y laborales básicos, y está siendo implementado por un consorcio de estados miembros entre la FIAP, que es una fundación española, y el Instituto Ítalo-Latinoamericano de Italia. Y el componente 3 gestiona los derechos de propiedad intelectual y es implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
En el componente 1 gestionamos fondos para el financiamiento de proyectos de economía verde que surjan de la asociación entre organizaciones empresariales de América Latina y la Unión Europea. Así damos una oportunidad de financiamiento para que las pequeñas y medianas empresas logren ventajas competitivas que las posicionen a la vanguardia de sus sectores. Nuestro componente se ejecuta en casi toda la región y la ejecución del componente 1 está a cargo de SECUA. SECUA es la organización en la que yo trabajo y es una organización alemana de desarrollo sin ánimo de lucro que trabaja en todo el mundo implementando programas de cooperación, especialmente bajo un enfoque de promoción del sector privado. Existe desde 1991 y los miembros son principalmente asociaciones empresariales alemanas como la Confederación de Asociaciones de Empresarios Alemanes, la Asociación Federal de la Industria Alemana, la Cámara de Industrias de Comercio Alemana, la Confederación Alemana de los Oficios Artesanos y la Agencia de Cooperación GIZ, que muchos de ustedes deben conocer. Participamos ya en otras versiones de Alinvest y en este caso tenemos el honor de liderar este consorcio en el cual nos acompañan nuestros anfitriones, la Cámara de Comercio de Lima, también se encuentra la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, la Confederación de las Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil, CACB, la Cámara de Industrias, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Jalisco, y EUROCHAMBRE, que es la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria de la Unión Europea. Asimismo, el componente 1 cuenta con una serie de organizaciones asociadas en los diversos países de ejecución del programa, cuyos logos pueden ver aquí bajo la línea azul. Los objetivos de nuestro componente 1 son, primero, de promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono y eficiente en recursos y más circular en América Latina. Y que las pymes de la región adopten procesos y prácticas menos contaminantes y más sostenibles como elemento clave de su competitividad. La idea es de convertir los retos climáticos y medioambientales en oportunidades empresariales. Me gustaría resumir algunos datos claves del programa. Tendrá una duración total de 60 meses. Hemos comenzado en diciembre del 2021 y estaremos terminando en noviembre del 2026. El presupuesto total de nuestro componente asciende a 31.250.000 euros. La metodología de implementación es doble. De un lado, junto con nuestros socios de ejecución directa, estamos realizando actividades en algunos países, y por otra parte, mediante la convocatoria a propuestas, alcanzamos a cubrir toda la región. Dado que el financiamiento es del 80% de parte de la Unión Europea, esto representa 25 millones de euros, y el 20% es la cofinanciación propia de las instituciones que participan, el presupuesto total asciende a 31.250.000 euros. La primera convocatoria se llevó a cabo en el año 2022, el año pasado. Durante este proceso recibimos 136 propuestas procedentes de toda la región, de los 18 países elegibles de América Latina, más Cuba, que participan en este programa. Tras un proceso de evaluación, hemos contratado finalmente 24 proyectos. Para que tengan más o menos una idea, en el caso de Colombia recibimos 34 propuestas, en el caso de Ecuador 15 y en el caso de Perú 8. De estos proyectos, en el caso de Perú, finalmente entre los que se han seleccionado, tenemos 4 proyectos liderados por Aspen, por la Sociedad Nacional de Industrias, por la Cámara de Comercio de ICA y por la Cámara de Comercio Peruano-Alemana. En Ecuador nos encontramos como líderes con FedExport y Corpay, y en Colombia, que es el país que más proyectos tiene en ejecución en este momento, están las cámaras de comercio de Barranquilla, de Bogotá, de Bucaramanga, también la Asociación de Exportadores Analdex y la Fundación del Valle, que es una organización española. En este mapa pueden observar los proyectos en ejecución según los países. Entonces, tenemos actualmente proyectos en ejecución en Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador y Honduras. Estos 24 proyectos están ejecutados por organizaciones empresariales, cámaras industriales y bilaterales, fundaciones, ONG, entre otro tipo de organizaciones, de América Latina, pero también de la Unión Europea. Aquí en slide pueden también ver las instituciones líderes
que están ejecutando esos proyectos. Es decir, estos logos representan a los líderes de esas 24 propuestas y como pueden ver, en algunos casos, esas instituciones líderes se encuentran en la Unión Europea. También aquí pueden ver los países de la Unión Europea, los que se marcan con azul, que están participando en las propuestas. Esto hace entonces que tengamos actualmente unas 66 instituciones, pero en realidad la representación institucional supera las 70. Esto quiere decir que hay varias organizaciones que participan más de una vez en alguna propuesta. Pero si ustedes participan de este programa, pueden saber que ya actualmente hay 66 instituciones en Europa y en América Latina que están participando. Estas propuestas representan una gran diversidad de sectores porque en la primera convocatoria se publicaron 2 lotes para los cuales se podía postular, que son los mismos lotes que hemos respetado para esta segunda convocatoria, uno ligado a temas de cadenas de valor libres de deforestación en la agricultura y otro ligado más a temas de economía circular. Ahora les voy a dar esos detalles, pero esto para comentarles que entre los proyectos tenemos temas de vitivinicultura, aguacate, café, apicultura, industria textil, industria eléctrica, construcción, temas de embalajes para el e-commerce, el tema de plásticos, es bastante variado. Bueno, yo termino aquí esta primera parte de la presentación. Me gustaría ahora sí presentarles un video inspiracional con algunos de los testimonios de algunos de los coordinadores de estos 24 proyectos que acabo de mencionar anteriormente y luego continúo con la presentación. Hola, soy Carolina Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de Cámara de Industrias del Uruguay y somos socios verdes del programa Alimves Verde. Estamos a cargo de la ejecución del proyecto de partenariado llamado Hub de Circularidad y Síntesis Industrial, el cual tiene como objetivo promover la incorporación de prácticas sostenibles, innovadoras y asociativas entre pymes de Uruguay. Hola, soy Gustavo Jauregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Somos socios del programa Alimves Verde a cargo de la ejecución del proyecto Be Green, que tiene por objetivo cultivar oportunidades digitales empresariales y sostenibles en la cadena de valor apícola, con escalabilidad y replicabilidad en otras cadenas de valor. Hola, soy María Domínguez, gerente de proyectos en Clean Cluster, es el clúster de Dinamarca para las tecnologías limpias y ambiente. Nosotros somos socios verdes del programa Alimves Verde. Estamos a cargo de la ejecución del proyecto de partenariado Acelera. El objetivo del proyecto es, a través de colaboración internacional con entidades europeas y a través del desarrollo de capacitaciones sobre economía circular y sustentabilidad, apoyar a que las pymes de Argentina sean más sostenibles, a mejorar sus cadenas de valor y sus procesos en términos de sustentabilidad. Hola, soy Felipe Rivadeneira Molestina, presidente de FedExport y somos socios verdes del programa Alimves Verde a cargo de la ejecución del proyecto de operación del capítulo Ecuador. Implementación de prácticas sostenibles y ecoinnovadoras que tiene por objetivo fomentar en Ecuador la producción, el consumo y la gestión integrada de residuos sólidos ambientalmente responsables y basados en los principios de economía circular en todo el territorio ecuatoriano. Hola, soy Marina Isú, manager de sostenibilidad de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana. Somos socios verdes del programa Alimves Verde, a cargo del proyecto de partenariado Fantástico Sostenibilidad con Plásticos. El proyecto tiene por objetivo promover una gestión sostenible del plástico, involucrando a toda la cadena de reciclaje y apoyando al desarrollo del mercado de productos alternativos al plástico de un solo uso en Perú. Soy Ana María Charles, directora de Relacionamiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Y somos socios verdes del programa Alimves Verde,
a cargo de la ejecución del proyecto de colaboración Apoyo al Desarrollo Sostenible y la Eficiencia Energética de la Región Caribe de Colombia, que tiene por objeto apoyar la transición energética y la adopción de prácticas sostenibles del tejido productivo de la región Caribe colombiana. Hola, soy José Díaz, analista de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago y somos socios verdes del programa Alinvest Verde. Estamos a cargo del proyecto partenariado Ecoceleradora, Innovación en Modelos de Negocios Circulares para el packaging de comercio electrónico, que tiene como objetivo fomentar y desarrollar soluciones sostenibles que busquen reducir y reutilizar los residuos generados por el packaging de comercio electrónico en Chile. Promovemos el desarrollo sostenible de las pymes en América Latina. Excelente, muchas gracias. Espero que este video haya sido de inspiración para ustedes. Ahora vamos a continuar con la presentación. Vale. Ok, hasta ahora todo esto ha sido introductorio, así que vamos a pasar a lo que imagino que les interesa. Estaba viendo que hay una gran participación, más de 100 personas, me alegra un montón. Ojalá que eso se traduzca en propuestas ganadoras para esta segunda convocatoria. Entonces, a ver. Vale. ¿Qué vamos a ver ahora? En las siguientes presentaciones otorgaremos información práctica para que puedan postular y ser adjudicados con un proyecto a través del programa Alinvest Verde. Yo voy a comentarles ahora sobre los requisitos de postulación y sobre cómo postular. Luego Marcelo, que es miembro de nuestro equipo y es el responsable de las ejecuciones técnicas del programa, les hablará de los indicadores, el marco lógico y el plan indicativo. Posteriormente, Claudia, que es asesora administrativa y financiera del equipo, les aconsejará sobre la formulación del presupuesto, cómo lo deben completar y qué gastos pueden incluir y cómo hacerlo. Por último, volverá a intervenir Marcelo nuevamente para darle algunos consejos prácticos sobre qué deben hacer y qué deben evitar al momento de postular. Esto basado en las experiencias de la primera convocatoria. Como Hilary comentó al principio, en caso de que tengan preguntas relacionadas a lo que vamos a presentar ahora, lo pueden escribir en el chat. Para todas aquellas preguntas que no podamos responder al final de la sesión, las pueden enviar a través de un mecanismo que ahora les voy a mostrar. Tengan en cuenta que nosotros no podemos responder a preguntas puntuales, sobre todo con respecto a los criterios de elegibilidad. Se los digo porque normalmente nos llegan correos diciendo soy de tal organización y quiero saber si soy elegible. Ese tipo de preguntas nosotros no la podemos responder. Esto es un proceso abierto y debe ser transparente y debemos garantizar la igualdad de trato. Hay muchos requisitos de elegibilidad que ustedes deben leer en las bases y en las condiciones, y si allí tienen alguna duda, nos envían un correo. Pero nosotros siempre responderemos en base a las guías que ya están escritas. Luego hay varios, como decía, papeles que vamos a solicitar que, si bien una organización puede ser elegible, no quiere decir que vaya a superar la prueba de ser adjudicado, porque tenemos que evaluar diferentes factores. Veamos algunos de ellos. Lo primero que deben tener en cuenta es que en nuestro sitio web está toda la información que ustedes necesitan para postular. Y también para estar informados del programa, no solo está nuestro sitio web, sino también nuestras redes sociales. Como dije anteriormente, hay 2 lotes en los que pueden postular, que son los mismos lotes de la convocatoria anterior. El lote 1 es cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación en la industria agroalimentaria. Los proyectos de asociación deben presentar un enfoque integrado, completo, que incluya distintas acciones como soluciones digitales en geolocalización, formación y capacitación de las pymes de los requisitos del reglamento de la Unión Europea sobre deforestación, promover sistemas de certificación e incentivos para cadenas de valor agroalimentarias inclusivas y sostenibles, entre otros. Y el lote 2 se trata de transición a modelos comerciales circulares, eficientes en el uso de los recursos y bajos en carbono. Los proyectos deben promover prácticas económicas sostenibles como el uso de fuentes de energía limpia, gestión de residuos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. Revisemos ahora algunos requisitos importantes de la segunda convocatoria. Tengan en cuenta que deben presentar proyectos innovadores e integrales, no acciones puntuales.
Deben tener un amplio efecto multiplicador entre las pymes y unidades productivas que son los beneficiarios finales. Esto quiere decir que las pymes no son las que deben postular, sino son las organizaciones empresariales. Lo voy a especificar más adelante. La duración de los proyectos que deben presentar debe estar contemplada entre un mínimo de 18 meses y un máximo de 27 meses. El importe del financiamiento de la Unión Europea para cada proyecto es de entre 200.000 euros y 300.000 euros. Estos fondos representan del 50 al 80% del presupuesto total. Por ejemplo, si ustedes presentan un proyecto de 375.000 euros, pueden solicitar un financiamiento de 300.000 euros máximo, que representaría el 80% del presupuesto total. Y el 20% restante, es decir, 75.000 euros, debería estar financiado por las instituciones postulantes. Otro ejemplo podría ser un proyecto de 400.000 euros, en el cual ustedes piden el mínimo, que sería el 50%, 200.000 euros, y el 50% restante financiado por las organizaciones postulantes. Veamos algunos otros requisitos que son obligatorios a la hora de participar o de postular. Cada proyecto debe ser presentado por una asociación entre al menos una institución latinoamericana y una institución de la Unión Europea, definiéndose una de ellas como el solicitante principal y las demás como los cosolicitantes. Deben ser una entidad jurídica establecida en la Unión Europea o en América Latina. Para aplicar como líderes deben cumplir con los siguientes criterios: ser una persona jurídica sin fin de lucro, estar establecidos en uno de los países elegibles de América Latina o en un Estado miembro de la Unión Europea, identificarse como un tipo de institución elegible que representa al sector privado, o sea, un centro de investigación. Los postulantes deben ser organizaciones empresariales que representen al sector privado. Por ejemplo, cámaras de comercio, cámaras bi o multilaterales, asociaciones comerciales, industriales y profesionales específicas del sector, cooperativas sin fin de lucro, agencias sectoriales que trabajan con las pymes. También pueden participar centros de investigación o think tanks y otras organizaciones centradas en la innovación, digitalización o transición a la economía verde. Tengan en cuenta que esta convocatoria está destinada a organizaciones empresariales o en beneficio de las pymes. Las pymes y entidades con fin lucrativo no pueden postular. Las pymes y otras empresas en general pueden ser los beneficiarios finales de esta convocatoria, pero no los solicitantes de los fondos. Las organizaciones públicas pueden postular siempre y cuando lo hagan como cosolicitante. Las cámaras binacionales europeas basadas en América Latina son consideradas como parte europea. Las organizaciones internacionales pueden postular como tercer socio. Necesitan una organización de América Latina y una de la Unión Europea obligatoriamente. Las personas naturales no pueden presentarse. Cada institución puede presentarse una vez como solicitante principal y varias como cosolicitante en esta convocatoria. Para todas aquellas instituciones que están aquí presentes y que ya sean solicitante principal en la primera convocatoria, lo pueden volver a hacer en esta segunda convocatoria una vez más. Hay que tener en cuenta, para esas organizaciones o para cualquier otra, que el monto del financiamiento para cada institución debe ser de hasta 300.000 euros en la sumatoria de los proyectos en que participen como solicitante y como cosolicitante durante todo el programa. Es decir, ninguna institución, ya sea de la Unión Europea o de América Latina, puede ser adjudicataria de más de 300.000 euros de parte del programa durante toda la duración del programa, sea el rol que tenga solicitante principal o cosolicitante. Adjudicaremos como máximo 3 proyectos por lote por país, es decir, un máximo de 6 proyectos por país en esta convocatoria, y esperemos que para sus países tengamos más propuestas que sean evaluadas positivamente para esta segunda convocatoria. Vamos a revisar ahora algunos aspectos sobre el proceso de postulación. Primero que nada, deben revisar toda la documentación clave que está en nuestro sitio web. Deben identificar al menos un socio en la Unión Europea o en América Latina, dependiendo de donde ustedes se encuentren. Si no tienen un socio, pueden registrarse en el sitio web de Bitomatch, que encontrarán en nuestra página web. Deben decidir el lote en el cual participar, es decir, cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación en la industria agroalimentaria o transición a modelos comerciales circulares eficientes en el uso de recursos y bajos en carbono.
Deben descargar los documentos que deben completar y rellenarlos y también adjuntar cierta información que solicitamos. Y deben enviar la propuesta. Es solamente el líder de la propuesta quien debe enviar esa postulación. El plazo de la presentación de propuestas es el 23 de agosto a las 23:59 hora alemana. Se recomienda, por favor, no esperar hasta último minuto para enviar la postulación. Este es el sitio web que los comenté, también lo colocaremos en el chat. Es la plataforma B2Match, en la cual pueden registrarse y crear un perfil lo más completo posible. Allí pueden buscar organizaciones afines para el desarrollo de un proyecto en común. La plataforma también permite establecer contacto e iniciar reuniones. Para poder aplicar, deben seguir estos pasos. Ingresar a nuestro sitio web y luego deben ir a la sección del componente 1. Debajo, allí encontrarán el submenú Segunda Convocatoria. En este submenú encontrarán toda la información necesaria, que es lo que comenté, que deben leer, bajar y completar. En ese mismo submenú encontrarán también los documentos de postulación y luego los deben, una vez que está todo completo, lo deben cargar aquí, donde dice formulario de postulación. Pueden completar sus datos y adjuntar toda la información que solicitamos. Estas son algunas informaciones clave que deben recordar, algunas fechas. Por ejemplo, para pedirnos aclaraciones o hacernos preguntas tienen tiempo hasta el 2 de agosto. En un plazo aproximadamente de 10 días estamos dando las respuestas. La última fecha en la cual emitiremos aclaraciones es el 12 de agosto. El 23, antes de la medianoche de Alemania, es la hora límite para postular. Luego hay un proceso de información a los solicitantes principales sobre la evaluación, luego de cada etapa. La notificación de la adjudicación será aproximadamente a partir de fines de noviembre y la firma de los contratos provisionalmente será entre enero y febrero del 2024. Es decir, que es importante que ustedes planeen las actividades para que empiecen a ejecutarse aproximadamente en enero-febrero del año próximo. Esta es la dirección web en la cual pueden enviar información, realizar demandar aclaraciones o hacer preguntas, pero me gustaría mostrárselos desde el sitio web porque será mucho más práctico. Denme un segundo. Les voy a compartir aquí mi sitio web. Vale, aquí lo tienen. Entonces, como comenté recién, si ustedes ingresan aquí en la parte de componente 1, segunda convocatoria, allí encontrarán toda la información. Imagino que ustedes ya ingresaron aquí donde está toda la información. Como verán, está en 3 idiomas. Tengan en cuenta que pueden enviar la postulación en cualquiera de esos 3 idiomas. Luego, al final, hay alguna información adicional con respecto al programa y a esta convocatoria, que es útil también leerla y tenerla en cuenta. Los videos de los workshops que ya hemos ido desarrollando, y esto es lo que acabo de comentar. Aquí tienen, donde dice aquí pueden bajar el formulario que deben completar, y esta es la dirección a la cual nos deben enviar las preguntas y aclaraciones. Y para el sitio de Matchmaking que comenté hace un ratito, este es el sitio web y como verán ya tenemos algunos participantes inscritos de diferentes países, 56 personas inscritas hasta el momento. Esto es todo de mi parte por el momento. Los dejo con Marcelo, que les va a explicar los aspectos técnicos con respecto a los indicadores. Muchas gracias y esperamos sus preguntas y por supuesto sus postulaciones para esta convocatoria. Muchas gracias, Irene. Buenos días con todas y con todos. Les agradecemos por el tiempo que han dedicado para participar en este encuentro. Y básicamente lo que queremos hacer en esta parte de la presentación es comentarles sobre los aspectos técnicos y básicamente dentro de los aspectos técnicos el marco lógico y el plan de acción indicativo. Queremos recordarles nuestro marco lógico. Este marco lógico ustedes tienen en la guía de la convocatoria. Por lo tanto, lo único que queremos recordarles es que tiene un objetivo general,
un objetivo específico y está a este objetivo específico asociado 2 indicadores. Adicionalmente tenemos 2 resultados. Cada uno de los resultados está compuesto por 7 indicadores. Ustedes en la guía de la convocatoria lo van a poder leer con mucho detalle y realmente lo que nosotros queremos destacar más en esta presentación es cuáles son los objetivos e indicadores priorizados para esta segunda convocatoria. Como ustedes saben, 24 proyectos ya se están ejecutando, más las acciones que están realizando nuestros socios de ejecución directa, como la CCL, por ejemplo. Dentro de estas actividades, nosotros hemos hecho un recuento ya de metas que vamos a cumplir y estos son las metas a los que nosotros nos interesa mucho más. Y por supuesto, este es un criterio válido para la evaluación. Entonces, el primer indicador que queremos destacar es el relacionado al objetivo específico. Se denomina número de pymes de la Unión Europea de Latinoamérica que adoptan prácticas económicas sostenibles y digitalizadas. Estas prácticas económicas, a modo de ejemplo, queremos mencionarles que pueden ser la eficiencia en los procesos, eficiencia en la energía, por ejemplo, la eficiencia en la distribución y en la logística. Adicionalmente, la clasificación y aprovechamiento de residuos o el rediseño de procesos, productos o servicios. Finalmente, otro ejemplo sería la incorporación en el proceso de nuevas materias primas, materiales, insumos, empaques, entre otros, que sean mucho más amigables con el ambiente en su proceso de fabricación, en su proceso de distribución. Estos a modos de ejemplos. Luego, otro objetivo, otro indicador priorizado tiene que ver con nuestro objetivo específico. 1.2, número de empleos verdes digitales que se han creado, mantenido y o reorientado. Además de las actividades enfocadas en economía verde, en economía circular y en otros, también estamos interesados en promover la digitalización de las pymes. Por lo tanto, todos estos empleos que se han creado, que se han reorientado, que se han mantenido, en función de esto serán valorados y serán parte de nuestros indicadores y de los indicadores que estamos recopilando de todos los proyectos en ejecución. Otro indicador tiene que ver con el número de pymes que obtienen normas y o certificaciones de sostenibilidad específicas. Nosotros hemos mencionado como ejemplo las buenas prácticas de manufactura, pero podrían ser certificaciones o procedimientos, normas de carácter nacional, también de carácter internacional. Y en ese caso, ustedes en sus respectivos países, las instituciones del gobierno generalmente tienen otro tipo de certificaciones que trata y que se podrían incluir dentro de estos indicadores. Entonces, solamente para resumir, no precisa que sean certificaciones internacionales, sino pueden ser también normas nacionales de alguna entidad tercera. Otro indicador tiene que ver con el número de pymes que declaran haber aumentado su volumen de negocios como resultado directo del apoyo del programa Alinvest. Solamente para poner en contexto, tanto en esta como en las versiones anteriores se han ejecutado y a través de este programa se han promovido la participación en ferias, ruedas de negocios, misiones comerciales. En este caso, eso también se está promoviendo dentro de este programa. Y, por supuesto, las pymes que han participado, que generan negocios, que han incrementado su volumen de ventas, pueden considerarse para este indicador. También cabe mencionar que lo referente a las ventas no estamos considerando únicamente las exportaciones, sino también se está considerando las ventas de las pymes en el mercado local, pero también en el mercado nacional. Así es que el concepto de ventas y de generación de negocios es bastante amplio en nuestra visión. Tenemos otro indicador que tiene que ver con el número de pymes que declaran haber ahorrado en el uso de recursos. Y en el tema recursos también estamos con una visión amplia en donde no solamente puede ser agua, puede ser energía, puede ser materia prima, puede ser diferentes tipos de recursos. Entonces, lo que nos interesa es que estos indicadores tengan impacto sobre las pymes y sobre todo que generen ahorro de recursos. Con respecto al siguiente indicador, tenemos el número de empleados de las pymes con mayores conocimientos sobre la financiación y para esto nos vamos a valer de cursos, talleres especializados en esta temática. Entonces,
si dentro de sus propuestas incluyen temas como estos, pues obviamente tendrán una mejor valoración. Ahora, para continuar, queríamos mencionar básicamente, en términos generales, cómo está compuesto nuestro marco lógico. Nuestro marco lógico tiene los objetivos general, específico, tiene indicadores. Estos indicadores podríamos decir que están clasificados en 3. Tenemos unos indicadores de impacto, que son, por ejemplo, este último que estuvimos mencionando del número de pymes que incrementan su volumen de negocios o el número de pymes que reducen en el uso de recursos, pero también adicionalmente tenemos indicadores de gestión de las actividades, es decir, número de pymes que participan en un encuentro, número de encuentros que se están organizando, número de eventos B2B, como se menciona, o número de memorándums de entendimiento o acuerdos marco, dependiendo de cómo nosotros los mencionamos y cómo es nuestra práctica o cultura de citar a este tipo de acuerdos en cada uno de nuestros países. Sin embargo, también sabemos que existen indicadores propios del proyecto. Entonces, estamos seguros de que tanto los indicadores de impacto como los de gestión, como los indicadores propios de su proyecto, van a estar incorporados en su marco lógico. Y adicionalmente, estos, lo que nosotros buscamos y lo que queremos con esta presentación, a través de esta lámina donde presentamos un ejemplo, es que ustedes puedan básicamente conocer cómo estamos nosotros trabajando nuestro sistema de monitoreo. Entonces, tenemos indicadores de impacto, número de pymes que han reducido el consumo de agua potable, ¿sí? Tenemos como fuente de verificación las autodeclaraciones y también tenemos otros documentos adicionales de validación. Por ejemplo, las autodeclaraciones se los genera a través de la plataforma de monitoreo y evaluación, que es una herramienta que está en el Internet, que ya la están usando tanto nuestros socios de ejecución directa como los 24 proyectos de partenariado que se están implementando en América Latina. Entonces va a ser un formato que se lo obtiene en una plataforma. Esto con la finalidad de que ustedes conozcan cómo va a ser nuestro monitoreo y en qué consisten nuestras fuentes y medios de verificación. Con respecto a los indicadores de gestión y de actividades, ¿sí? Nosotros habíamos mencionado como ejemplo número de participantes en la difusión de buenas prácticas. Para esto nosotros vamos a requerir la lista de participantes, el material de capacitación que ha utilizado el facilitador, entre otros documentos que también están estandarizados y que también están siendo parte de nuestra plataforma y de nuestro mecanismo de monitoreo. Pero adicionalmente para aquellos indicadores propios de su proyecto y que no están relacionados con nuestro marco lógico, por ejemplo, en este caso, número de sensibilizaciones realizadas, tenemos en nuestra plataforma un apartado especial donde ustedes van a poder incluir todos los documentos que validen la realización de las sensibilizaciones. Con eso lo que queremos mencionar también es que el marco lógico puede venir con estos 3 tipos de indicadores y para nosotros es importante, por supuesto, los indicadores de impacto, pero también los de gestión y también vamos a monitorear los indicadores propios de cada uno de sus proyectos. Queremos comentar ahora sobre el plan de acción indicativo. El plan de acción indicativo es una herramienta de planificación que básicamente lo que nosotros buscamos durante esta etapa de evaluación es conocer la coherencia que tienen entre el marco lógico y lo que ustedes están planificando para ejecutar durante el año 1, año 2 y aquellos proyectos que tengan una duración de 27 meses, el primer trimestre del año 3, ¿sí? Tenemos la primera columna donde queremos que se refleje el código del indicador del programa Alinvest, pero también que se refleje el código del indicador o del resultado que ustedes tengan de su propio marco lógico, ¿sí? Luego tenemos en la siguiente columna la actividad, es decir, el nombre de la actividad. Posteriormente tenemos 12 columnas que reflejan a los 12 meses de ejecución del año 1 y dentro de estas celdas lo que nosotros estamos proponiendo es que ustedes incluyan el número de pymes que se van a atender en cada periodo mensual. Al final tenemos la suma
de las metas logradas durante el año 1. Esto es exactamente lo que se va a hacer para el año 2 y, por supuesto, para el año 3, para aquellos proyectos que les había mencionado que pueden tener duración de hasta 27 meses. Ahora hemos puesto un ejemplo. Básicamente, en la primera columna, por ejemplo, tenemos asociado a nuestro indicador 1.1. Hemos dado este código R1.1 como si fuese el código asignado dentro del marco lógico de cada una de sus propuestas. La actividad en los foros internacionales de la industria del empaque se sensibilizarán a pymes en el sector empaques, ¿sí? Luego tenemos que en el mes 3 vamos a tener una meta de 100 pymes, en el mes 5 100 pymes y así sucesivamente hasta completar en el año 1 300 pymes. Con respecto a nuestro indicador 2.1, que está asociado a este resultado 1.2, la actividad en el Seminario de Economía Circular se difundirán las buenas prácticas de las pymes beneficiarias. Hemos mencionado que en el mes 11 se van a conseguir 400 pymes beneficiarias, siendo el total del año 1 400. Esa es la presentación de esta parte técnica y quiero darle el paso a mi compañera Claudia, que va a continuar con la parte financiera. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, por el pase. No sé si me escuchan bien. A ver, buenos días con todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Yo voy a explicarles algunos aspectos importantes que deben de tomar en cuenta para la elaboración de su presupuesto. El presupuesto lo van a encontrar ingresando el formato a la página web de la Alinvest Verde. Irene ya les explicó cómo poder acceder a la página. Aquí van a encontrar todos los documentos que deben usar para presentar su proyecto. El anexo 3 es un Excel con el formato del presupuesto que deberán descargarlo para completar y lo van a encontrar aquí. Este archivo consta de 6 hojas, de las cuales 2 son informativas y les permitirá comprender cómo completar el presupuesto. Las otras hojas las tenemos como nombre presupuesto, justificación, fuentes de financiamiento previstas, división entre socios. Una de las hojas informativas que encontrarán son los criterios de elegibilidad. Para que los gastos en los que incurren los solicitantes sean elegibles y por lo tanto puedan ser financiados con fondos del proyecto, deberán ajustarse a los siguientes criterios que les voy a mencionar a continuación. Se efectúen durante la ejecución de la acción, sean razonables, estén justificados y sean identificables y verificables, respondan a criterios de economía y optimización de recursos, cumplan con la legislación laboral y tributaria vigente de cada país, sean necesarios y asignados únicamente para la ejecución del proyecto. En esta hoja también encontrarán un listado de gastos elegibles y no elegibles. Por ejemplo, vamos a mencionar unos cuantos. Como gastos elegibles, podemos mencionarles gastos de viaje del personal que participan en la acción, el costo de personal asignado a la acción que incluye el salario bruto y cargas sociales a cargo del empleador. Y como no elegibles, tenemos contribuciones en especies, maquinarias, equipos y suministros a gran escala, pérdidas por diferencia de cambio entre monedas, entre otros. La otra hoja informativa es la de detalle de líneas presupuestales. En este cuadro van a poder encontrar una definición de todos los costos que pueden incluir en cada línea presupuestal. Este cuadro, este detalle lo van a encontrar en la hoja 5. Es importante la revisión de esta hoja con el detalle de cobertura de costos para que puedan asignar correctamente cada gasto a la línea que corresponde. El presupuesto lo deben llenar una vez hayan leído todos los documentos de postulación y una vez leídas detenidamente estas hojas informativas que les he presentado. Esta es la hoja 1, denominada presupuesto, donde encontrarán agrupados por rubros las líneas presupuestarias. Tengan en cuenta, por favor, que en el Excel incluyen comentarios, a ver, aquí, que los guiará para completar el presupuesto. Ustedes señalan en las esquinitas rojas y ahí automáticamente les van a salir las notas, los comentarios que hemos realizado.
Un dato importante también es que este archivo tiene fórmulas. Por favor, no editen, no traten de eliminar ni corregir nada. Tienen que trabajar con el formato tal cual lo han descargado. Veamos ahora algunos rubros y líneas presupuestarias en concreto. Tenemos aquí nuestro rubro 1. Aquí deberán considerar exclusivamente al personal permanente en nómina asignado al proyecto, ya sea en jornada completa o parcial. Aquí deberán describir, a ver, vamos a agrandarlo, el cargo, institución y porcentaje de dedicación. Por ejemplo, les mostramos aquí, tenemos como cargo un administrador o administradora de proyecto, como institución CCN y el porcentaje, el nivel de dedicación que vendría a 62.5%. Así debería de figurar en su presupuesto. Después también deberán calcular el número de unidades por mes. Queremos hacer énfasis en el cálculo del nivel de dedicación. Vamos a partir que se considera un máximo de 22 días útiles por mes y que el proyecto tendrá una duración de 24 meses. En este caso, considerando que la duración del proyecto en días es de 528 días, que es el equivalente a 22 días por 24 meses, y se estima que el administrador o administradora del proyecto va a trabajar solo 15 meses, que equivale a 330 días, ¿no? Porque es el resultado de 15 meses por 22 días de trabajo. Entonces, para calcular ese porcentaje de dedicación sería 330 días entre los 22 días por 24 meses. Esto nos da un resultado de 62.5. Tenemos la unidad que es meses y el número de unidades que tenemos 15 que nos sale calculando o multiplicando el número de meses que dura el proyecto, que es 24, por el 62.5%. ¿no? De porcentaje de dedicación. El valor unitario debe incluir, el valor unitario debe incluir el salario en contrato más las cargas sociales. Aquí deberán ingresar el costo empresa mensual de cada empleado, es decir, el sueldo bruto mensual más los beneficios sociales a cargo del empleador. Para calcular el valor unitario del recurso humano, tener en cuenta, por favor, que no es elegible el pago de bonos por rendimiento o cumplimiento de metas. También tomar en cuenta que una vez que hayan sido adjudicados con un proyecto, deberán enviarnos copia de los contratos, como también de las boletas de pago, bono sueldo o nóminas, como ustedes lo conozcan. Otra de las líneas es la de viáticos per diem, que son una tarifa fija máxima a todo costo diaria que cubren las pernotaciones fuera del lugar de residencia habitual. Aquí cubren gastos de alojamiento, alimentación, transporte local, incluidos los traslados al y desde el aeropuerto, a excepción de los viajes convocados por SECUA. El tope diario de per diem no debe exceder las tarifas publicadas por la Comisión Europea con fecha de febrero del 2020. Nuestro rubro 2, viajes, aquí tengan en cuenta que solo se aceptan vuelos en clase económica, turista con un equipaje máximo de 23 kilos. En la línea 2.3, transporte local, se considerarán gastos de viaje en otros medios de transporte que no sean vuelos. Se van a reconocer gastos de traslado desde ya sea el aeropuerto para viajes convocados por SECUA. También se permite el uso de vehículo para actividades exclusivamente del proyecto. Se va a reconocer gasolina y otros con un máximo de 20 céntimos de euro por kilómetro de recorrido y deberán llevar una bitácora. En la parte de viajes y per diem hay unos montos que nosotros hemos colocado que no deben de quitarlo. Estos montos corresponden al presupuesto asignado para eventos transversales en los que deberán participar por ser parte del programa. En el rubro 3, equipo y suministro, aquí pueden incluir, por ejemplo, mobiliario básico de oficina como laptops, proyector, impresoras y similares. Por favor, tengan en cuenta que no son gastos elegibles maquinarias, equipos y suministros a gran escala. En nuestro rubro oficina de proyecto, que es el rubro 4,
En este rubro podrán incluir alquiler de oficina, materiales de oficina, servicios compartidos como energía eléctrica, internet, teléfono, etc. El rubro 5, otros costos y servicios. Aquí podemos mencionar en este rubro la línea 5.2, que es verificación de gastos, auditoría. Es obligatorio presentar un informe de auditor externo para solicitar prefinanciación, excepto la primera, o reembolso. En la línea 5.5, servicios financieros, se debe incluir gastos y comisiones bancarias y costos de emisión de carta de garantía en caso de solicitar adelanto de fondos. En la línea 5.6, costos de conferencias, seminarios, incluyen alquiler de sala, equipamiento, catering y también servicios de un ponente o expositor. El rubro 6, en este rubro deben incluir todos los expertos externos, por ejemplo, expertos nacionales o internacionales que no estén en nómina, servicios de estudio, investigación y encuestas que sean desarrolladas por empresas manopo consultores. También tenemos nuestra hoja de justificación. En esta hoja se indicará para cada línea presupuestal la descripción de los gastos que se realizarán y que corresponden a una actividad técnica y a un resultado del marco lógico. Aquí les mostramos, este es el formato. Y aquí les detallamos un poco más cómo completar cada columna. En esta primera columna encontrarán las líneas y sublíneas presupuestales que se copian automáticamente de la hoja 1 del presupuesto. Lo que ustedes ingresen en la hoja 1 del presupuesto automáticamente se va a copiar en esta columna. En la siguiente columna se justificará el detalle de costos administrativos y de gestión que no se asignan a una actividad. Por ejemplo, recurso humano, viajes organizados por SECUA, alquiler de oficina, etc. También tenemos tienen que completar el detalle de resultados y actividad. Como resultado, acá en el resultado deberán insertar el número y nombre de resultado y los números de indicadores del marco lógico del programa Alinvest Verde, al cual van a aportar, de acuerdo con el marco lógico que han trabajado para su proyecto. Por ejemplo, aquí hemos agregado como resultado, como número R1, ¿verdad? Y como nombre, incrementando el conocimiento del sector empresarial sobre los beneficios de la economía circular. En actividad, aquí como se ve en el ejemplo, deberán insertar el código y nombre de la actividad que se desarrollará para obtener este resultado y los números de indicadores de SECUA al cual aportará. Por ejemplo, tenemos como 1.1, programa de capacitación de clústeres en economía circular. Aquí les mostramos un ejemplo de cómo justificar el gasto en esta línea. Y hemos puesto como ejemplo viáticos en Perú para la identificación de brechas en temas de economía circular en las pymes beneficiarias que sirven de input a la elaboración de la temática de los cursos del programa. Y por último tenemos la columna del cálculo detallado de costos estimados. En esta columna va el cálculo del gasto que debe ser igual al monto total de la línea del presupuesto. Si en la pestaña 1 de presupuesto su total de esta línea de gasto es 720 euros, nosotros necesitamos saber cómo es que llegan a esos 720 euros. Entonces, en nuestro ejemplo hemos puesto viaje a Cusco de 180 euros diarios por 4 días, que nos da un total de 720. Otra de las hojas que deben completar es la de fuentes de financiamiento previstas. Aquí se muestra la suma total de las contribuciones de los socios. En esta celda se registra la contribución solicitada a SECUA. Y aquí se muestra el total que debe ser igual a la del presupuesto. ¿No? Y finalmente, el porcentaje de financiación solicitado con respecto al presupuesto total. La contribución de SECUA debe ser distribuida en no debe exceder los 300.000 euros para solicitante en toda la duración del programa. Es por ello que se les pide introducir
el importe de la primera convocatoria concedida a su institución en caso corresponda. No, eso es todo por mi lado. Gracias por su atención. Ahora Marcelo va a seguir contándoles un poquito más. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Solamente quería confirmar si estamos bien con el audio. Si me ayudan, por favor. Sí, se escucha bien, Marcelo. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, queremos ahora, en base a la experiencia de la primera convocatoria, comentarles cuáles han sido aquellos errores que hemos recibido durante la primera convocatoria y obviamente hacerles estas recomendaciones, sugerencias para que ustedes eviten cometer estos errores. Con respecto a los documentos de solicitud, nosotros hemos enviado y tenemos en nuestra plataforma unos formatos que están preestablecidos. Les pedimos que sigan las instrucciones de estos formatos, que conservemos el número de letra y asimismo que sigamos las recomendaciones del número de páginas. Esto nos va a permitir que podamos evaluar a todos y el número de páginas que nos envíen dentro de las propuestas. Entonces les pedimos que no modifiquen los formatos y que en el caso de que no hayamos solicitado, no incluyan formatos adicionales. Por favor. Con respecto a los documentos de postulación, para nosotros es muy importante identificar el tipo de institución. Para nosotros son elegibles las instituciones sin fines de lucro. Estamos diciendo que los solicitantes y los cosolicitantes deben ser instituciones sin fines de lucro. Por lo tanto, en los estatutos, escrituras o el documento que avale esto, necesitamos que ustedes lo resalten y de ser posible incluyan una portada, un elemento dentro del archivo que nos permita identificar claramente la condición de sin fines de lucro del solicitante, pero también de cada uno de los cosolicitantes. En el caso de que los estatutos o las actas de constitución estén en un idioma diferente al inglés, al portugués o al español, les solicitamos incluir traducción de estos idiomas, específicamente de la parte que tiene que ver donde se menciona sin fines de lucro. El solicitante debe presentar informes de auditoría externa del periodo de los 3 últimos años, siempre y cuando en su legislación sea necesario. En el caso de que no sea necesario, quedan exentos de presentar los informes de auditoría externa. Cuando hablamos de legislación, es la legislación del país donde está situado el solicitante principal. También el solicitante principal debe presentar estados financieros de pérdidas y ganancias y el balance general de los 3 últimos años. Esto es un requisito obligatorio y justamente lo queríamos mencionar porque anteriormente habíamos tenido casos en los que no teníamos la información y al no haber tenido la información tuvimos que evaluar la información que teníamos o que había sido remitida. Detallar la experiencia. Tenemos dentro del formulario de solicitud de subvención, tenemos un apartado que tiene que ver con la experiencia. Dentro de la experiencia estamos buscando que el solicitante principal nos demuestre tener experiencia en la ejecución de proyectos, sean con la Unión Europea o sean con otros cooperantes. También estamos buscando que el solicitante principal y sus cosolicitantes nos demuestren experiencia en la ejecución de proyectos de esta temática. Y finalmente buscamos que el solicitante principal tenga experiencia en el manejo de recursos similares a los que está solicitando en esta ocasión. ¿Qué es lo que queremos evitar? Por ejemplo, para idiomas diferentes a los mencionados, que no se incluya traducciones, ¿sí? Eso nos va a complicar a todos. No incluir auditorías externas en el caso de que tengan el mandato legal de tener auditorías externas y no los tengan, vamos a tener también algunas complicaciones. Que se presenten estados financieros de otros periodos diferentes a los que se han solicitado y cuando no se presente detalladamente las experiencias que han tenido en la ejecución de proyectos con la Unión Europea y con otros cooperantes. Con respecto al presupuesto, solamente para mencionar brevemente, nosotros tenemos un formato Excel, un archivo de Excel, y les pedimos que regrese en ese mismo tipo de archivos.
que dentro del presupuesto se consideren los gastos de auditoría, de visibilidad, de la carta de fianza o de la carta de cuando vamos a tener ejecución por adelantado, envío de recursos por adelantado, vamos a requerir una carta de fianza, ¿sí? Y también incluir las cargas sociales en lo que tiene que ver con los recursos humanos. También necesitamos que dentro del presupuesto venga explicada cada una de las actividades con la finalidad de poder hacer una evaluación coherente y también que cada solicitante y cosolicitante debe tener una contribución máxima de 300.000 euros por institución, independientemente del papel o de la participación en la primera o segunda convocatoria. El monto máximo que se puede asignar a una institución es de 300.000 euros. Tomar en cuenta esto. ¿Qué es lo que queremos evitar o qué es lo que no estamos recomendando? Por ejemplo, que nos envíen el presupuesto en PDF, ¿sí? Que se dejen por fuera los gastos de visibilidad y etcétera, los otros gastos mencionados, y no tener una explicación clara que nos permita evaluar entre las actividades y los rubros, los montos que se están justificando o que se están incluyendo en el presupuesto. Con respecto al marco lógico, les pedimos que consideren siempre que la mayoría de metas del marco lógico vienen en número de pymes, ¿sí? Entonces, el otro error que hemos tenido es que cuando se presentan indicadores propios de la propuesta, no siempre son muy claros o no siempre tienen datos o fuentes y medios de verificación que sean fácilmente obtenibles y alcanzables. Y finalmente, necesitamos que dentro del marco lógico también se expresen, se detallen aquellos elementos transversales que sean importantes en su propuesta. Por ejemplo, como la participación de las mujeres y la incorporación de jóvenes en este tipo de actividades. ¿Qué es lo que les pedimos evitar? No incluir porcentajes en las metas del marco lógico, pues nosotros tenemos metas en números absolutos y los números relativos nosotros no los estamos utilizando en nuestro marco lógico y en nuestra propuesta. Con respecto a la sostenibilidad, deben prever fuentes de financiamiento que permitan la ejecución de este proyecto, por supuesto. Mencionar las estructuras, capacidades y experticias para que al finalizada la implementación del presupuesto se puedan continuar ejecutando acciones o actividades. También hay que destacar la apropiación institucional y el compromiso de los beneficiarios para la continuidad de la ejecución de ciertas actividades. Y también hay que comentar en detalle las posibilidades de réplica, escalabilidad y o potenciales financiamientos que esta propuesta durante su ejecución o posterior a ella se puedan lograr. ¿Qué es lo que queremos evitar o qué es lo que deberíamos evitar? Que no se evidencien estas posibilidades de impacto y de generación de mayor escalabilidad dentro de su propuesta. Finalmente, también les hemos pedido en el documento de postulación que ustedes mencionen sobre el sistema de monitoreo interno de la propuesta. Este sistema de monitoreo interno se juntará al sistema de monitoreo del programa y este programa, por supuesto, lo que nosotros estamos buscando es que este impacto en las pymes relacionado al número de pymes que generan cambios en su gestión tenga un proceso dentro de cada una de las propuestas que genere reconocimiento, que genere monitoreo y que se junte al monitoreo que nosotros vamos a hacer de todo el programa. Muchas gracias. Irene, te dejo la palabra. Muchas gracias, Marcelo. Y antes de pasarle la palabra a Hilary para que nos diga qué preguntas han llegado del público, he tenido tiempo de revisar un poco el chat y me gustaría hacerles algunas aclaraciones. Por ejemplo, la información de toda la convocatoria está en la web. Lo explicamos anteriormente, también mostré cuál era el sitio web, ahí tienen todos los formatos, el presupuesto que explicó Claudia, Marcelo que explicó el marco lógico, ahí tienen toda la información, las guías que deben leer, las bases, las condiciones y los formularios para completar y para enviar. Por otra parte, también quería comentar que sí, que esta presentación, no los PPT, pero sí el video completo se va a compartir en nuestro sitio web, así que no tengan
no hay ningún inconveniente, en unos días más estará subido en nuestra página web. Y también hay algunas preguntas sobre los otros componentes. Como expliqué anteriormente, nosotros solamente representamos al componente 1 y estamos desarrollando esta convocatoria de propuestas para el componente 1, por lo cual no estamos en posición para responder sobre los otros componentes. Hay varias también comentarios en el chat sobre presentaciones, gente que ha escrito mensajes porque están buscando una alianza con una institución. Lo que les recomiendo en ese caso es que se inscriban en el sitio de web de B2Match que mostré anteriormente, porque aquí en este webinar, si bien es súper exitoso, hay 140 participantes en este momento, hay muchas organizaciones que no están presentes aquí y ahora. Y la última aclaración es que no podemos responder cuestiones particulares sobre organizaciones o sobre temáticas. Entonces, es muy importante que lean las guías. Por ahí se ha preguntado si los gremios pueden participar, si las universidades pueden participar. La respuesta general es sí, sí pueden participar. Lo importante es que sean organizaciones de base empresarial o que estén trabajando con las pymes y obligatoriamente que sean sin fin de lucro, pero luego deben cumplir todos los requisitos que están en la web. Por eso si nos preguntan, yo soy una, no sé, ONG, soy elegible o no elegible, eso es lo que no podemos lamentablemente responder, tienen que remitirse a las guías y a las bases de la convocatoria. Ahora sí, Hilary, te dejo para que nos comentes qué preguntas había. Listo, gracias Irene. Bueno, agradecemos la intervención de todo el equipo de SECUA por los detalles de la convocatoria. Pasamos ahora sí a la rueda de preguntas. La pregunta número 1, a ver. En el lote 1 son mencionadas unas cadenas de valor específicas: cacao, aceite de palma, carne, soya, madera, cuero y caucho. ¿Son esas cadenas prioritarias para el fondo? Otras cadenas de valor como uva, vino, berries, biomasa forestal o pesca serían menos prioritarias y por lo tanto los proyectos que los abordan recibirían una evaluación menor. Efectivamente, esos temas están incluidos en la convocatoria, pero pueden presentarse para otros temas como los que tú mencionas. No tienen un valor menor. Lo que les puedo recomendar es que se remitan para leer la lista de temas y las sugerencias que se realizan. Pero ya actualmente, si bien publicamos los mismos lotes en la convocatoria anterior, ya tuvimos temas de los que tú comentas. Listo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo se pueden entender los productores como MIPYMES? ¿Qué criterios deben de cumplir? Por ejemplo, si están constituidos como persona jurídica, ingresos, áreas mínimas, ventas para exportación. Esto debido a que si pensamos en productos, por ejemplo, de aguacate, con pequeñas áreas que venden para exportación, ¿serían MIPYMES o familias productoras? En este último caso, no contarían como MIPYMES. Marcelo. Gracias, Hilary. Para nosotros, MIPYMES son en función de cada uno de los países donde se ejecute. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Perú, MIPYMES va a ser según la legislación peruana lo que se considera una MIPYME. Para aquellas unidades de producción agrícola como las que nos mencionan, para nosotros es una unidad de producción, se va a considerar como una microempresa y por supuesto pueden ser beneficiarias. Lo que nosotros no estamos, digamos, por la naturaleza del proyecto, no estamos considerándole como una familia productora, sino como una unidad productiva que está o que se puede equiparar con una microempresa. Gracias, Marcelo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿una universidad podría participar como solicitante principal para fortalecer unas MIPYMES? Eso es lo que comenté anteriormente, las universidades son en principio elegibles, tienen que completar todos los otros criterios que se comentan en las guías generales de la convocatoria y en todos los documentos de la convocatoria. De acuerdo. Entonces, los solicitantes deben aportar entre el 20% y el 50% de la financiación. ¿Ese porcentaje debe ser en dinero o puede ser en especie? Ese porcentaje no puede ser en especie. Lo que observarán bajo el apartado 1.3 de posible apoyo financiero para esta convocatoria, ahí se explica que el saldo, es decir, la diferencia que debe cofinanciar la organización,
o los postulantes deberá financiarse con cargo a fuentes distintas del presupuesto general de la Unión Europea o del Fondo Europeo del Desarrollo. Pero nosotros evaluamos sobre el total de la propuesta, es decir, si ustedes presentan una propuesta de 375.000 euros, y ese es el 100% del proyecto, y nos solicitan un reembolso del 80% o un reconocimiento de 80% a cargo del programa, nosotros pagaremos ese 80%, pero el pago lo hacemos sobre el 100% de los gastos. No es que nosotros pagamos algunos gastos al 100% y ustedes el 20% lo completan, por ejemplo, en especies con salarios o actividades que estén realizando naturalmente. Espero que haya quedado claro. Gracias, Irene. Bueno, las propuestas que se financien por lote tendrían que sensibilizar a 150 pymes cada una, es la siguiente pregunta. Muchas gracias, Hilary, por la pregunta. Básicamente hay que recordar que para nosotros esta es una convocatoria de propuestas y vamos a analizar en función del criterio competitivo, ¿sí? Entonces, 150 pueden sonar muchos para sensibilización, pero por supuesto si es que hay propuestas que tengan un número mayor de pymes sensibilizadas, por supuesto serán mucho más atractivas para nosotros. Entonces no podemos atrevernos a decir 150 es un buen número o es un mal número. Nosotros vamos a hacer una evaluación en base a esquemas de competitividad. Gracias, Hilary. Gracias, Marcelo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿las pymes deben ser buscadas y seleccionadas por los postulantes o ustedes tienen un banco de pymes? Nosotros no tenemos un banco de pymes, es una pregunta muy interesante. Esta convocatoria está destinada a organizaciones que ya tienen una experiencia trabajando con las pymes y que tienen también una experiencia en la temática en la que convoca esta convocatoria. Entonces nosotros suponemos que las organizaciones que postulan trabajan habitualmente con pymes y tendrán ese poder de convocatoria para las pymes a las que quieren beneficiar. Nosotros no entregamos una base de datos ni una lista de pymes con las que deben trabajar. De acuerdo. Bueno, la siguiente pregunta ¿es posible una alianza entre una universidad de Colombia más una pyme más una empresa de Europa? Las empresas, pymes u organizaciones con fines de lucro no son elegibles en esta convocatoria, son los beneficiarios finales, pero los postulantes no pueden ser organizaciones con fin de lucro. De acuerdo. A ver, dice, en caso de haber participado en la convocatoria anterior y no haber ganado, ¿me puedo volver a presentar? Sí, por supuesto, se pueden volver a presentar. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿tienen presencia en Cuba? Y de no ser así, ¿cómo podemos lograr la presencia de Alinvest Verde en Cuba? A ver, la presencia en un país. No sé si esta pregunta la ha hecho una organización o una empresa. Actualmente no tenemos proyectos que se estén ejecutando en Cuba. Se presentaron propuestas en la convocatoria anterior, pero ninguna de esas propuestas cumplió con los requisitos para ser aprobadas. Entonces, si esta pregunta la ha hecho una pyme, yo le recomiendo, y está interesado en el programa, yo le recomiendo, por una parte, que a través de nuestro sitio web se informe de qué actividades se están realizando, porque hoy en día hay muchas actividades que se realizan de manera virtual y puede participar de alguna actividad que se realice en otro país. Eso ya es habitual en el programa, que hay actividades que se realizan en Costa Rica, por ejemplo, y hay empresas de Argentina que participan de esos eventos. Pero si quien está haciendo la pregunta es una organización sin fin de lucro que cumple con los requisitos de elegibilidad para esta convocatoria, la presencia en Cuba se determinará por la postulación de una propuesta en esta convocatoria. O sea, deben postular para ser parte del proyecto. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Un solo proyecto puede contener los dos lotes? No. Hay que postular para un lote o para el otro. De acuerdo. Siguiente pregunta. Para presentarse a la convocatoria, ¿es necesario tener un socio en la Unión Europea? Sí, es obligatorio que haya. Entiendo que esa pregunta la hizo alguna organización latinoamericana. Sí, la respuesta es que necesitan
ser obligatoriamente una alianza de al mínimo 2 instituciones, una basada en la Unión Europea y una basada en América Latina. De acuerdo, siguiente pregunta. Si las universidades pueden ser postulantes, no fueron nombradas. Sí, lo respondí anteriormente, sí pueden ser postulantes. De acuerdo. Y para finalizar, la última pregunta sería, si una organización ya participó como solicitante principal en la primera convocatoria y fue beneficiaria de los 300.000 euros, en esta segunda convocatoria ya no podrán participar. Los 300.000 euros se totalizan, se tienen en cuenta por institución. ¿Esto qué quiere decir? Si hay una organización que fue solicitante principal o co-solicitante en la primera convocatoria y se va a presentar ahora, se puede volver a presentar, pero no puede superar los 300.000 euros. Entonces entiendo que es una organización que si se presentó en la primera convocatoria, el presupuesto de los 300.000 está siendo compartido con alguna otra organización, porque 300.000 euros es lo máximo que financiamos por propuesta. Entonces, la regla es, ninguna institución puede recibir más de 300.000 euros a lo largo del programa. Si es una organización que recibió 300.000 euros, ella misma, en la primera convocatoria, la respuesta es no, no puede volver a postular. De acuerdo, Irene, se agradece a todos los participantes por las preguntas. Bueno, muchas gracias por su participación. Para concluir este workshop de la segunda convocatoria de propuestas innovadoras, le damos la palabra a Mónica Chávez, gerente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, para que dé por clausurada la sesión. Adelante, Mónica. Gracias, Hilary. Bueno, creo que ha sido una mañana de información bastante clara, productiva y profunda para todos los asistentes. Yo quiero agradecer de manera muy especial a Marcelo, a Irene, a Claudia por haber dado los alcances necesarios a todos los interesados y espero que haya sido lo suficientemente aclaratorio para poder apoyarlos en este proceso de presentar sus propuestas. De todas maneras, estamos seguros que van a ir seguramente conforme vayan avanzando el proceso, surgiendo algunas otras dudas o consultas, y yo para eso simplemente quiero poner a disposición al equipo para poderlos apoyar, orientar y ayudar cuantas veces sea necesario, de tal manera que podamos garantizar que su propuesta está cumpliendo todos los lineamientos y requisitos y que pueda ser completada de manera óptima para que pueda ser evaluada correctamente. Agradezco a todos por su tiempo, por su interés, por su participación y simplemente dejar nuestra asistencia a disposición para apoyarlos en lo que requieran. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días. Gracias, Mónica. Buenos Gracias días. a todos. Buenos días. Hasta luego. Gracias, buenos días.